Mujeres extraordinaria. Ni el coronavirus puede contrarrestar un día tan especial, un día de festividad con motivo a las madres, mujeres que son la fuerza motora que Dios usa para ensanchar la vida. Hoy es el día de las madres. Se nota, señores, el movimiento que hay en las calles, el movimiento que hay en los corazones, el palpitar del entorno indica que hay celebración especial para las madres. Y el tema que quiero compartir con ustedes es honrando a las madres, mujeres que merecen honra de parte de Dios, de parte de sus hijos, de parte de todo el mundo. Y yo quiero tener la lectura bíblica que voy a usar como base en esta ocasión, Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13, que dice así: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que digan un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Permítanme orar, pedir la bendición de Dios en este momento para que Él use estas palabras para orientarnos, para guiarnos en este aspecto de honrar a nuestras madres. Dios omnipotente, te doy las gracias porque hoy podemos hablar de tu palabra y de un tema tan pertinente como es honrar a las madres. Que el Espíritu Santo la use para bendecir los corazones de cada uno de los receptores. Que los hijos, Señor, podamos alinearnos a la luz de la palabra y obedecer lo que tú has dicho de antemano, Señor, respecto a la honra a las madres. Gracias por este tiempo, Señor, porque tú estás con nosotros. Bendecimos la vida de cada uno de nuestros oyentes, que la gracia de Dios toque los corazones y nos bendiga, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amigos, hermanos, no hay nada como el amor de una madre. Es algo que todos hemos experimentado de alguna manera. La historia misma y las culturas, de una manera u otra, han procurado honrar a las madres. Y la Biblia celebra y exalta el amor de una madre. Es interesante. Por ejemplo, en Isaías capítulo 66, versículo 13 dice, como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Así como las madres consuelan a sus hijos, que los toman entre sus brazos, los aprietan, ellos sienten el calor y la ternura de amor de ellas, saben que ese amor es sincero, ese amor de madre es desinteresado. De igual manera, el amor de Dios consolará a su pueblo. Es lo que está diciendo Isaías, los rescatará y los llevará de regreso a Jerusalén. El profeta está hablando de cuando el pueblo estaba cautivo por sus pecados, que habían razones sobradas en Dios para abandonarlo y dejarlo allá, pero el amor de Dios trascendía tanto hacia Israel que Él dice que lo iba a traer de regreso, porque el amor de Dios es sincero,
El amor de Dios es desinteresado, tierno y compasivo para sus hijos. Y fíjense, hermanos y hermanas y amigos, que Dios utilizó el amor de las madres para enseñarnos acerca del amor tierno y consolador de Él mismo. Es extraordinario pensar en esto. En otras palabras, podemos decir que el amor de una madre es analógico al amor de Dios por su pueblo, porque es parecido. El amor de Dios se parece, o el amor de una madre se parece al amor de Dios. Claro que no es 100%, no es, sino que es analógico, es idéntico. El amor de Dios trasciende a todo amor. En eso debemos quedar claro en este día. Pero la historia, las culturas y sobre todo la Biblia exaltan y dan honor a las madres. Por tanto, la Biblia nos enseña la gran responsabilidad de amor que tienen los hijos hacia sus madres. Pero aunque eso es cierto y los hijos saben que deben honrar a sus madres, pero aunque las madres se los recuerdan de vez en cuando, a veces los hijos tristemente buscan la manera de no cumplir fielmente con este mandamiento. De eso trata precisamente el pasaje que tenemos aquí, el pasaje que hemos seleccionado para dar la palabra de Dios en este día. En él tenemos una denunciación de parte de Jesús. Jesús denuncia este pecado. Él acusó a los fariseos, acusó a los escribas y a todos los judíos de que habían pecado deshonrando a su madre. El pecado era invalidar el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. El versículo 9 de este capítulo 7 de Marcos dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Era una costumbre de los fariseos y de los saduceos manipular la palabra de Dios. Y eso es terrible, hermano, cuando nosotros tratamos de manipular la palabra de Dios. Si alguien trata de hacer eso, debe abandonar esa mala costumbre, debe arrepentirse, porque la palabra de Dios es sí y la palabra de Dios es no. Dios tiene autoridad sobre nosotros. Sus mandamientos son para ser obedecidos y nada debe de interponerse en el cumplimiento de esos mandamientos que Dios nos ha dado. Pero, sin embargo, los judíos estaban invalidando los mandamientos de Dios, específicamente el quinto mandamiento que dice, de acuerdo al versículo 10, la parte A, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Aunque lo dijo Moisés, no solo estaban invalidando el quinto mandamiento de la ley moral, sino otros mandamientos semejantes. Así dice el versículo 13 en la parte A, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. O sea que los fariseos y los saduceos hacían otras cosas semejantes. Por ejemplo, el sábado, ellos manipulaban el mandamiento del sábado, aunque eran estrictos aparentemente con este mandamiento, pero ellos buscaban alguna excusa para violarlo sin que se tomara en cuenta. Y el ejemplo más contundente es cuando ellos sorprendieron a una mujer en adulterio y la llevaron a Jesús. Allí inclusive se cree que el que cometió el adulterio con ella estaba allí, pero como no había sido revelado, ellos querían probar a Jesús y llevaron a esta mujer porque fue tomada infragante. Ellos se la ingeniaban para manipular los mandamientos de la palabra de Dios. No solo estaban invalidándolo, estaban cometiendo un grave error delante de Dios. No era algo nuevo, no era algo que se limitaba al quinto mandamiento, sino que lo hacían con otros, como dice el versículo 13 en la parte A. Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero aunque Moisés lo dijo, el mandamiento no era de Moisés. El mandamiento fue Dios quien lo dio a través de Moisés. Moisés sencillamente era un profeta de Dios y su deber era revelar la palabra de Dios tal como Dios se la reveló. Y es la misma responsabilidad que hoy tenemos los profetas de Dios.
La gente tiene un concepto muy errado de lo que es un profeta de Dios. Un profeta es aquel que predica la palabra de Dios con fidelidad. Cuando no predicamos la palabra de Dios con fidelidad, no somos profetas de Dios. Eso se llaman falsos profetas. Moisés fue un profeta de Dios y él daba la palabra, pero la palabra venía de Dios. Dios iba a poner su palabra en la boca de sus profetas y ellos iban a comunicar exactamente lo que Dios les reveló. Es lo que hoy debería ocurrir en nuestras vidas. Deberíamos nosotros solo dar la palabra que Dios nos ha dado, sin ponerle ni quitarle. Ese era el oficio del profeta. Por eso, en el pasaje paralelo en Mateo capítulo 15, versículo 3 al 4 nos dice: respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Parece que en todas las épocas la tradición ha reñido mucho con los mandamientos de Dios, como que la tradición encuentra cabida en los corazones, especialmente en la vida de los religiosos. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Fue Dios quien mandó u ordenó ese mandamiento, pero Él lo hizo por medio de Moisés. El mandamiento es de Dios, pero fue predicado por el profeta Moisés. ¿Y cómo es Dios? Es revestido de toda seriedad. Los mandamientos de Dios son relevantes en todas las épocas, porque Dios lo ha dictado para nuestro bien, para nuestra guianza, para nuestra fortaleza. Es tan importante los mandamientos que Dios mismo lo ordena. Y fíjese que aquí hay un mandamiento en cuanto a honrar a su madre, so pena de muerte. Versículo 10, parte B dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó la pena de muerte sobre los hijos que maldijeran a sus padres. Claro está, la pena de muerte no era sobre cualquier niño, sino sobre hijos adultos que eran rebeldes, maltratantes hacia sus padres y que incluso hubieran intentado matar a sus padres. Tales actitudes eran llamadas maldecir a los padres, así que no se limitaban a meramente decir maldiciones con la voz. Entonces, en el Antiguo Testamento, maldecir a los padres era un crimen y también un pecado. Y con eso Jesús está bregando con los fariseos y los saduceos en este momento, porque los judíos por medio de tradiciones invalidaban por ellos mismos los mandamientos de Dios, buscaban invalidarlo de cualquier manera. Era tremendo lo que estaba pasando en este momento de la historia. El versículo 11 al 12 dice, pero vosotros decid, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Fíjese, los judíos habían inventado una tradición que dio paso a liberar a los hijos del deber de ayudar a sus padres. Qué tremendo, hermano. Llegaron a una condición espiritual triste. ¿En qué consistía esto? Si unos padres iban donde su hijo para pedirle ayuda económica, si el hijo decía, es corbán, es decir, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, entonces quedaban libres de ayudar económicamente a sus padres. Qué tremendo. Y lo interesante no es solo esto. La tradición no requería que el hijo entregara necesariamente ese dinero al templo o a alguna entidad religiosa. El hecho de que dijera, el dinero con que puedo ayudar a papá y a mamá es mi ofrenda a Dios, era suficiente. Él podía retener ese dinero incluso hasta la muerte, y lo que sobrare, si sobraba algo, entonces podría ir al tesoro del templo. Solamente con decir es corbán, quedaba libre de la responsabilidad de ayudar a sus padres. Jesús entonces les dice, Dios no ha ordenado eso en su palabra. En otra palabra, ustedes están adueñándose de una
tradición. Le dice que tal tradición busca invalidar la palabra de Dios, el mandamiento de Dios. Cualquier tradición que trate de invalidar los mandamientos de Dios hay que hacerla nula, hermanos y hermanas. Y hay que tener cuidado porque a veces las tradiciones se nos atrapan y nos invalidan para obedecer y crecer en el Señor. Las tradiciones tienen valor solo hasta el punto que sean viables, que sean efectivas para el avance de la obra de Dios y sobre todo que no contradigan la palabra del Señor. El versículo 13, la parte A, dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Aleluya. La tradición daba la apariencia de ser piadosa, daba la apariencia de santidad, pero era todo lo contrario. ¿Qué eran realmente las tradiciones de los judíos? Eran mandamientos en donde se buscaba aplicar en la vida práctica los mandamientos de Dios. Esto en sí mismo no es malo, porque de hecho toda doctrina es para ser vivida, pero lamentablemente los judíos llevaron esto al punto de hacer reglas y mandamientos para justificar el violar los mandamientos de Dios. De los 10 mandamientos ellos hicieron miles y miles de tradiciones que inclusive Jesús le dice, ustedes atan cargas para los demás que ustedes no pueden llevarla, no pueden moverla y se la quieren imponer a otro. A veces con nuestros actos nosotros también invalidamos los mandamientos de Dios por las tradiciones de los hombres. La palabra de Dios debe estar por encima de todo. Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Y ya que estamos celebrando el Día de las Madres, tenemos a las madres como ejemplo. Aleluya. Dios nos ha dado a nuestras madres. Somos el fruto de ellas. Y ellas han cuidado de nosotros desde el mismo momento que tuvimos en el vientre. Ya éramos amados y cuidados por ellas. Y las que han adoptado hijos, han amado a sus hijos antes de llegar a su hogar. Han provisto para nosotros, nos han alimentado, nos han vestido, nos han añoñado, nos han acariciado, han estudiado con nosotros, se han convertido en maestras, nos han bañado, han amanecido con nosotros cuando estábamos enfermos, se han desvelado, se han consumido pensando qué pasará con nosotros cuando crezcamos y aún después de adultos siempre están pendientes de nosotros. Nunca terminan el afán de estar interesada por sus hijos. Dios, de hecho, entonces nos llama a honrarla. Hermanos, hijos que me escuchan en esta ocasión, el mandamiento de Dios es que honremos a nuestra madre. ¿Y qué significa honrar a la madre? Significa amarla, significa respetarla, cuidar de ellas, proveer económicamente para ella, visitarla, estar pendiente de sus necesidades, seguir sus consejos. Eso es honrarla. Veamos algunos pasajes que tratan sobre lo que significa honrar a nuestras madres. Levíticos capítulo 19, versículo 3 dice, cada uno temerá a su madre y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Y me gusta ese énfasis, yo Jehová, como si dijera, firma Jehová. Aleluya. ¿Qué es tener respeto y si no es obedecer? El respeto es obedecer a nuestra madre. No hay respeto si no hay obediencia. Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, no desprecie la dirección de tu madre. Es decir, no rechaces sus instrucciones. Ella busca tu bien, debes saberlo, debe entenderlo y sus consejos debemos seguirlo, tomarles con seriedad y respeto. No te crea que tú te lo sabes todo. Ellas han vivido más que tú y tienen más experiencia. La vida le ha dado más que darte. Recíbelo con humildad. Proverbio capítulo 23, versículo 22, la parte B dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecie. Cuando esté viejecita, no la menosprecie, no te burle de ella. No te quejes cuando te repite las cosas 2
o 3 veces, o que te cuente la misma historia una y otra vez, o que tenga que repetir las cosas varias veces porque se le olvidan con facilidad lo que dijiste, o quizás no te oyen bien. No piense que son una molestia al tener que llevarla 2 y 3 veces al médico. No piense que es una carga para ti. Esa es tu madre que te amó, que te cuidó, que se desveló, que todavía te ama con todo el corazón, aun cuando tú le menospreciaras. Pero hay algo importante que tomar en cuenta. Jesús nos dice que es posible invalidar el mandamiento de Dios por medio de tradiciones inventadas. Hay prácticas que nos pueden llevar a invalidar los mandamientos de Dios. Hay acciones que pueden dar la apariencia de piedad, santidad y obediencia cuando realmente no es así. Por ejemplo, un hijo puede pensar que honrar a las madres es meramente hacer el CDT una vez al año. Y él o ella cree que honrar a las madres es hacer el CDT. ¿Qué es el CDT? El CDT es carta, desayuno, te amo. Y puede pensar que si yo hago eso una vez al año y le escribo una cartita diciéndole lo mucho que la amo, y el domingo, el día de las madres, me levanto temprano para hacer su desayuno preferido, y cuando le doy la carta y el desayuno le digo te amo, eso es suficiente para honrarla. No, yo creo que no es suficiente. Si pensamos así, también actuamos como los judíos, quienes invalidaban el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. A veces las madres reciben un día de honra al año y 364 días de deshonra. Es honrar a las madres, el hacer cosas bellas para ellas el día de las madres y pasando todo el año desobedeciéndola a ella. Borramos todas nuestras desobediencias con un mero CDT. Yo creo que realmente es un error de nuestra parte pensar eso, pero hay otras maneras sutiles de invalidar los mandamientos de Dios por medio de tradiciones inventadas. Un hijo, una hija puede creer que honra a su madre por el hecho de que la llama de vez en cuando. Dice a su corazón, ella sabe que yo pienso en ella, yo que la llamo de vez en cuando. Claro está, no es malo llamarla, pero es mejor visitarla con regularidad. Creer que nuestra llamada telefónica sustituye el visitarla, el estar presente con ella, no, eso es invalidar el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios por medio de tradiciones inventadas, o creer que permanentemente si le doy dinero de vez en cuando, eso es suficiente para honrarla. Llevarla a cenar una vez al año tampoco es suficiente. A veces hay hijos que creen pensando que mami puede hacer por mí. ¿Qué hará ella por mí? Y pocas veces se preguntan, ¿qué debo estar haciendo por ella? El amor de una madre es grande. Debemos pensarlo, pero aún así no se compara con el amor de Dios. Y de esta manera queremos aplicar esto a nuestra vida. Mira cómo lo dice Isaías 49:15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La pregunta que está aquí es una pregunta retórica. Y la contestación es que difícilmente una madre se olvidará del hijo que dio a luz. Es casi imposible que así sea. Es algo que uno no se lo puede imaginar. Así que la comparación que usa Isaías es entre el amor de una madre por sus hijos. Su amor es tan grande, su apego a sus hijos es tan enorme que jamás pudiera pensar que una madre se olvidara o abandonara a su hijo. Es casi humanamente imposible que ocurra algo así, pero esta es la idea. Pero Dios revela a su pueblo que aunque eso es casi imposible que ocurriera, aún así, si ocurriera, jamás ocurriría, dice el Señor, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios nunca jamás olvidará a su pueblo. Dios nunca jamás olvidará a sus hijos. Esto quiere decir que Dios te tiene presente
en cualquier circunstancia. En esta circunstancia de tu vida, Dios está presente porque Dios te ama. Él nunca deja de amarnos, nunca deja de protegernos, de cuidarnos, de consolarnos, de rescatarnos, de salvarnos. Su mano está extendida hacia nosotros. El amor de una madre indudablemente es grande, pero el amor de Dios es superior. Él entregó a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Nuestra madre está en un tiempo limitado con nosotros, pero Dios es eterno. Su amor y presencia siempre estará con nosotros. Hoy podemos disfrutar de esa presencia porque Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fue Jesús quien dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Es bueno saber que no estamos solos, amados hermanos, y el amor de Dios nos inspira y nos capacita para amar a nuestra madre. Debemos arrepentirnos. Hoy debería haber arrepentimiento en aquellos corazones que han dejado que el tiempo, que la vida le atrape su mente y su corazón y que se han olvidado de ese amor tan especial, tan sacro, aleluya, que tuvo en la vida a través de su madre. Hoy es el tiempo de que tú puedas dedicar tu vida, tu corazón, tu fuerza para proteger y bendecir a tu madre. Que Dios te bendiga y te ayude a que puedas ser agradecido, que es una de las mejores virtudes que puede mover al ser humano. Agradecimiento. Aleluya. Da por gracia lo que por gracia has recibido, dice la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.